Un saludo especial para todos. Vamos a empezar esta masterclass sobre el blockchain como una herramienta contra el lavado de activos. Yo soy Juan Pablo Rodríguez, abogado penalista con más de 20 años de experiencia en el mundo del compliance y trabajando para varias compañías privadas y públicas de varios sectores financieros y no financieros de 25 países, ahora incluido España, en la lucha contra el crimen organizado y recientemente tuve oportunidad de hacer una certificación en blockchain y disrupción tecnológica en el MIT, lo que nos motivó a preparar esta sesión para ustedes. Tenemos 45 minutos y al final con muchísimo gusto atender sus observaciones, preguntas o dudas al final de la sesión. Bien, para empezar con este mundo que ahora está tan de moda del blockchain y poder cumplir con esa promesa del título de si es o no una herramienta contra el lavado de activos, es importante tener en cuenta lo que viene pasando y esa es la gran dependencia de la gente a los dispositivos, a la información ya no de forma tradicional en un periódico en papel, sino a la información que te puede dar, por ejemplo, Twitter, que no necesariamente es un medio de comunicación, pero la gente se informa más por allí, o por Facebook que por los métodos tradicionales. Y ustedes ven en pantalla cómo esto ha cambiado las relaciones humanas. La gente a la mesa se sienta con un dispositivo, eso significa que no interactúa, ¿sí? De hecho, vi un restaurante recientemente en Bogotá que dice, no tenemos wifi para que usted hable en la mesa, ¿no? Para que la gente se concentre en las relaciones humanas. Del otro lado están los que denominan Apple Boy, los que les encantan los dispositivos de Mac y de Apple, y entonces ya no están contentos con estar conectados con el celular, ahora están conectados con el reloj. Y en el número 3 aparecen aquí los símbolos más temidos y es la batería que no dura mucho, la señal que es bastante mala y los archivos que no cargan. Eso, digamos, coincide con un avance en la tecnología de tres casos que podemos mencionar acá. El primero es de Plio, un dinosaurio robot que está diseñado para los niños que son hijos únicos, niños que no tienen hermanos, niños que no van a tener primos, probablemente niños que no van a ser tíos y niños que llegan a su casa después de la escuela y que no tienen con quién hablar. Entonces, a través de una herramienta de inteligencia artificial, este dinosaurio, robot, interactúa con el menor y empieza a grabar la información que ese chiquitín o esta niña le está contando, como el nombre de su amiga, el nombre de la profesora, qué ocurrió en la escuela, y grabando la información al otro día empieza a interactuar con la niña y va aprendiendo de lo que escucha de su amigo humano, en este caso el niño o la niña. El segundo caso está en Canadá y es IBM concentrando muchísima información para aproximarnos al concepto de Big Data, de regulación del derecho laboral, de regulación y conceptos y casos fallados, como llamamos los abogados, la jurisprudencia de casos laborales en Canadá, y vuelven toda esta información y conceptos jurídicos en un menú de preguntas que clasifican muy bien y que luego se ofrece como un servicio de asesoría jurídica. Entonces, cualquier persona que tuviera una inquietud llama a cierto teléfono creyendo que le está atendiendo un profesional del derecho y estamos hablando de un robot que está escuchando la pregunta y que contesta cual si fuera un abogado experto en derecho laboral. Y el tercer caso es el de Uber, una plataforma que es conocida en muchísimas ciudades y que inició con una idea, como muchas en el mundo de los negocios, por necesidad. El dueño de la plataforma necesitaba un taxi. A pesar de haber tantos carros, había pocos taxis y fue ahí cuando empezó a pensar si ese carro disponible de ese adulto mayor que probablemente no tiene ningún afán y que ir hasta el aeropuerto no le significa mucho problema, conectándolo con un GPS y además con un servicio de tarjeta de crédito, pudiera empezar a convertirse en el transporte de pasajeros en las ciudades, reemplazando o complementando el negocio de los taxis. Con eso, miren en pantalla cómo era el escritorio de hace unos años, ¿no? Cambió la computadora, ya no hay
tijeras, ya no hay pegamento, ya no hay escritorio, ya no hay fotos, ya no hay calendario, ya no hay blog de notas, ya no hay fax, ya no hay teléfono, ya no hay radio, no hay diccionario, no hay Cardex, no hay POSITs, bueno, no hay muchas cosas que hoy encontramos en una máquina. ¿Mm? Y escuchaba esta mañana en la República Dominicana una conferencia que dicté para Punta Cana en el marco de un Congreso Internacional Antifraude y Anticorrupción, al profesor Enrique Cambier, que además es doctor, que tiene un PhD. El gran amigo Enrique Cambier hablaba de la disrupción de la hoja y el lápiz. Es muy diferente escribir en una computadora, en un dispositivo, a lo que significa escribir a mano en una hoja de papel. Y eso hoy le está costando mucho a las nuevas generaciones. Y hablar, por ejemplo, del Betamax, hablar del VHS, hablar del Walkman, es algo que hoy, por ejemplo, mi hija de 15 años no conoce, no entiende, y mucho menos mi otra hija de casi 9 años. Todo esto cambió el mundo y llegamos a la tormenta perfecta. Y la tormenta perfecta es eso que ocurrió en el 2008 en las hipotecas subprime, como tanta gente que tenía deuda hipotecaria terminó perdiendo su inmueble porque a alguien se le ocurrió empaquetar la deuda hipotecaria en un producto bursátil y venderlo a otro que tampoco preguntó qué había por dentro y era una deuda mala. Esos hijos de esos padres frustrados por no poder pagar una deuda a una entidad financiera crecieron desconfiando mucho de los bancos. Ustedes ven allí la generación Z, ¿no? Nativos digitales, muy comprometidos, autónomos, exigentes, pero además impacientes. Y si son impacientes, no van a hacer una fila, una línea, como decimos en Colombia, no van a hacer la cola en un banco. No tienen tiempo para eso. De hecho, una encuesta arrojó que la gente prefiere la cita con el dentista que ir a una oficina bancaria. Esta situación abonó el terreno para que estas generaciones no creyeran en la banca, pero sobre todo también hay una gran desconfianza en la información. Ustedes lo advierten ahí en las imágenes que estamos presentando. Y esa desconfianza generó un conjunto de conceptos que se muestran en pantalla como el Big Data, y hay varios ejemplos de ello, hay libros que voy a recomendar, FinTech, RegTech, disrupción, blockchain, y pues llegó en el mundo de los negocios para quedarse. Y por eso, luego de esta introducción para llegar al blockchain y la lucha contra el crimen organizado, especialmente el lavado de activos, pues es importante que ustedes, quienes nos están escuchando en esta masterclass de ALDE, puedan capacitarse y autocapacitarse con mucha literatura y herramientas que existen. Entonces, lo primero es este texto que conseguí en Madrid, hace un par de años estuve en Europa, y este que se llama El futuro es FinTech, la verdad bastante bueno, muy recomendado. Estaba casi que adivinando este autor qué iba a pasar en la banca, cómo se están transformando los negocios, cómo hoy los bancos prefieren ser una FinTech y no una entidad financiera por los costos que eso tiene. Y completé eso con otro texto que conseguí que se llama Big Data, del señor Bernard Marr, bastante bueno, y cómo es conjunto de datos y de grandes datos hoy puede ayudarnos tanto en positivo a la lucha contra el crimen organizado, a resolver situaciones tan complejas como la pandemia o en otra época la H1N1, a la selección de Alemania para convertirse en campeona en el Mundial, pero también el nivel de exposición que hoy tenemos, como diría el profesor Jamie Cano, de densidad digital. Hoy estamos más expuestos al delito informático por estar dependiendo tanto de nuestros dispositivos. El documento de criptomonedas, que con muchísimo gusto podemos enviar a la vuelta de correo. Al final les dejo mis datos del Banco de la República de Colombia, que hace una revisión del estado del arte de este concepto criptoactivos, criptomoneda, Bitcoin, que vamos a referir más adelante, y que pone el acento en si es conveniente o no cambiar la moneda fiat por una divisa digital. Y el último texto, la responsabilidad penal de los funcionarios del sector financiero por lavado de activos. Bueno, no es solamente del sector financiero, ¿no? También pudiera haber responsabilidad de otros sujetos obligados de lo que conoce el GAFI como APNFDs, actividades y profesiones
no financieras designadas. Adentrándonos en materia sobre blockchain, estos dos textos, la revolución industrial de Internet y el otro, la revolución blockchain, bastante buenos con casos prácticos para que ustedes se aproximen a ese conocimiento. Y del lado negativo, el informe de Europol sobre la evaluación y el tratamiento de las amenazas serias del crimen organizado, que voy a comentar más adelante. Colombia es uno de los países líderes en política pública de Big Data. Ahí les dejo el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES 3920, que puede ser un buen ejemplo para los que nos escuchan de otras jurisdicciones para empezar a aprovechar los grandes datos, no solamente en los negocios, sino también en la contención del crimen organizado. Y de el mundo fintech e insurtech, la gente en España sacó este código de buenas prácticas que, si ustedes lo leen, aunque es de mayo de 2018, dice que uno de los requisitos que deben cumplir estas compañías es adherir a estándares de lucha contra el blanqueo, como se conoce el delito allí en la República Ibérica. Desde el punto de vista más técnico y amarrado ya a la lucha contra el lavado y la financiación del terrorismo, estos 4 textos que ustedes ven en pantalla del Gafi, y digamos que la carátula de cada uno sugiere cómo ha ido cambiando el logo y cómo se han ido actualizando, así que los invitamos a ver estos 4 documentos, uno sobre nuevos métodos de pago y cómo se usan para el lavado, el otro de tarjetas prepagadas, pagos móviles y el Internet basado en servicios de pago, monedas virtuales y aspectos claves de riesgo sobre lavado de dinero, y finalmente el de monedas virtuales, que está en español. Hay también documentales que podrían servir muchísimo para adentrarnos a entender el mundo blockchain y el mundo cripto. Está Darknet y Deep Web desde el lado negativo, la red profunda y la red oscura, y del lado positivo, Banking on Bitcoin y Cryptopia, estos dos últimos realizados por el mismo productor, pero difieren en la plataforma donde lo pueden encontrar de su televisión de paga. El segundo tema, luego de esta introducción que queremos referir, es el estado del arte sobre las 40 recomendaciones del Gafi. El Grupo de Acción Financiera Internacional en 2012 emitió las recomendaciones que fueron modificándose, digamos, en la medida del avance de las tecnologías, de los negocios y de los desafíos pues, que el mundo de hoy nos impone, como el de la pandemia. Y ese avance, entonces, se muestra ahí en pantalla con modificaciones de febrero 2013, octubre 2015, junio 2016, octubre del mismo año, junio 2017, noviembre 2017, con 2 modificaciones, febrero 2018, octubre del mismo año, junio 2019 y falta una, junio 2021. Una de las recomendaciones que más transformaciones o más detalle en la nota interpretativa ha tenido es la número 15, que se refiere a las nuevas tecnologías, y de eso vamos a conversar acá. En esa recomendación 15, entonces, lo que el Gafi dice es que existen los proveedores de servicios de activos virtuales, por su sigla en inglés BCPPS, BCPPS, y le sugiere a los sujetos obligados y a los países que se ajusten a los desafíos que trae las nuevas tecnologías, que se incorporen controles antilavado y contra la financiación del terrorismo, y no va tanto por una ruta prohibicionista, sino más bien por una ruta de la regulación. En ese contexto, entonces tenemos necesariamente que revisar conceptos como el de cripto y el de blockchain para poder entender si la cadena de bloques es una herramienta de lucha contra el crimen organizado, específicamente contra el lavado de activos. Pasamos entonces del Internet de las cosas al Internet del dinero. Ustedes ven entonces ahí en esos gráficos que coloco en pantalla los puntos de convergencia, ¿sí? Cómo es de importante hoy tener no solamente información, sino saber qué hacer con la información. Y esa transición del Internet de las cosas al Internet del dinero nos cambia la denominación GAFI por algo que yo me he inventado hace un par de años, que es la denominación GAFA, hablando de Google, de Apple, de Facebook y de Amazon,
como los grandes jugadores de la cancha hoy en tecnología, pero también en el mundo fintech, para colocar una expresión genérica, pero que pudiera seguir a la de insurtech o a la de regtech o a la de legaltech. Para no dejar a nadie por fuera y no lastimar susceptibilidades, pudiéramos hablar de GAFAM. Entonces, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, ¿sí? Y para no dejar al otro por fuera, diríamos GAFAMS. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft y Samsung. Sí, ya se me acabaron los logos, pero lo que quiero que se entienda en esta parte es que las empresas de tecnología no son vigiladas por el regulador bancario. Las empresas de tecnología no pagan licencias como lo hacen usualmente las entidades financieras. Las empresas de tecnología normalmente no tienen una regulación antilavado de dinero y pues esa situación dispar para entrar a la cancha a jugar está afectando mucho el mundo de los negocios y obviamente la velocidad de vinculación de clientes. Y el cuarto aspecto, que es mi preferido, es que en Google, en Apple, en Facebook y en Amazon, usted no tiene clientes. Usted tiene seguidores, tiene followers, tiene fans, tiene adeptos. De hecho, escuché en una conferencia de tecnología que cuando a mí me están ofreciendo en el Internet una app o algún producto o servicio, pero no me están pidiendo nada a cambio, el producto soy yo. Entonces, miren lo diferente que es la relación de la gente con estas cuatro empresas, o con las cinco o con las seis, y la relación que tiene la gente con las entidades financieras. Eso es algo que hay que empezar a trabajar muchísimo, por lo que les conté, las brechas generacionales y cómo se están moviendo hoy los jóvenes en el mundo bancario. También es importante cambiar a organizaciones exponenciales, eso significa cambiar la cultura, cambiar la tecnología y cambiar las reglas. Hoy la cancha está desnivelada, tenemos compañías que pagaron mucho en licencias, compañías hiperreguladas que su margen de movilidad es bastante poco, y del otro lado tenemos otras que no tienen normas, que tienen una gran libertad, pero que además una gran dependencia de la tecnología. Entonces, para llegar a ser una empresa exponencial, hay que hacer esa transición. Y esa transición, además de ese paso del Internet de las cosas al Internet del dinero, pone otro cambio de paradigma que es del Internet de la información a la Internet del valor, ¿sí? ¿Qué estamos hoy haciendo en el Internet? Y miren cómo EALDE Business School es un buen ejemplo de ello, la capacitación, la autocapacitación, el entrenamiento, con la oportunidad de participar desde cualquier lugar del mundo, en este caso en castellano, sin que yo me desplace a Madrid, por ejemplo, o a Barcelona o a Salamanca, o sin que las personas tengan que venir a Bogotá. Eso es un gran cambio en la manera de hacer las cosas, por eso los expertos han dicho que el COVID lo que hizo fue acelerar los procesos de transformación digital, que ya se venían dando, pero la pandemia, ante esa situación de restricción de movilidad, pues supuso para todos mejorar su capacidad de Internet, aprender cosas de forma autónoma, entrenarse ya en un aula de clases, sino en una computadora. Y esas transformaciones han tenido líderes en varias regiones. Ustedes ven en pantalla Londres, Zurich, Nueva York, San Francisco y Singapur. En estos lugares es donde hay mayor avance del mundo fintech, del mundo insurtech, del mundo blockchain, pero también en contrapartida del mundo cripto y del mundo delictivo de estas tecnologías. Escuchábamos un reporte ayer en Deutsche Welle sobre un jugador en la cancha que no lo he mostrado en pantalla y es Venezuela. Porque hay tantas, estos se llaman granjas, es el término en español, de computadores, servidores y expertos en el mundo cripto en Venezuela, pues por el valor que se paga de la energía. Eso tiene ya una explicación de tipo económico. Y estamos en presencia de paso del Silicon Valley al Crypto Valley, pero como se han dado cuenta, estoy hablando más de cripto que de blockchain y eso tiene una explicación. La explicación es que la criptografía
fue la que dio origen a ese documento de Satoshi Nakamoto, que seguimos preguntándonos si es una persona real o un seudónimo. Y también si me escriben, con mucho gusto les envío el documento de 9 páginas en español o en inglés, que dio origen a la tecnología blockchain. ¿Sí? Entonces, lo importante de los criptos para mí es el nacimiento de la cadena de bloques y no al revés. Pero también es importante que sepan que la cadena de bloques, blockchain, ha tenido mala reputación derivado de los casos de crimen organizado con los que se vinculan las cibermonedas o los criptos o el Bitcoin, para decirlo de manera genérica. Y ojo que no estoy eh, generalizando ni mucho menos, porque seguro hay desarrollos cripto bastante muy buenos y que no tienen nada que ver con casos del mundo del crimen organizado. Entonces, las fintechs en América, por ejemplo, resaltan participaciones como las de Brasil, las de México, las de Colombia, las de Argentina y las de Chile, pero desde el punto de vista regulatorio, tengan en cuenta que solo México tiene una norma sobre tecnologías financieras de innovación. Colombia se ha animado tímidamente a tener una regulación de lo que se conoce en la Superintendencia Financiera de mi país como Innova SFC, o sea, eh, ensayos en una arenera, en un sandbox regulatorio para dejar que se prueben sin necesidad de cambiar la ley. También la Superintendencia de Sociedades Colombiana ha dado espacio para que los proveedores de servicios de activos virtuales, además de funcionar en Colombia, sean sujetos de la regulación antilavado. Eso para que comparemos cómo el negocio no necesariamente coincide con la regulación. De hecho, hay países que no tienen regulación y tienen mucha participación del negocio, y al revés, hay unos que tienen legislación y no tienen negocio. Para citar un caso de 2021, pudiéramos hablar de la ley Bitcoin de El Salvador. No tiene más de 10 artículos, son 2 páginas o 3 páginas. Falta su regulación, pero ya estamos viendo los efectos que eso tiene, sobre todo en una economía dolarizada. Los servicios fintech, como dije, llegaron para quedarse. Ustedes ven en pantalla a la derecha ese sinnúmero de compañías que empezaron a rodear este ambiente, liderado por China, India, Reino Unido y Brasil, para citar solamente los primeros. Cambia constantemente, ¿sí? Y por eso la cancha en el mundo de los negocios está sufriendo algunas variaciones. Y luego del fintech, que es aplicar la tecnología en el mundo financiero, y volcarnos al insurtech, que es hacer lo mismo, pero en el mundo de los seguros, empiezan a cobrar importancia conceptos como las RegTech y las LegalTech, que es aplicar la tecnología al mundo jurídico y regulatorio. Ayer conversaba con un aliado nuestro sobre las notarías digitales. En la certificación que les comento que hice en MIT, aprendí un concepto que es el de identidad soberana. Y la identidad soberana no es más que la propiedad que yo tengo de mis datos, ¿no? De mi nombre, de mi cupo numérico, de ID, de mis condiciones, digamos, morfológicas que pueden distinguirme, no solamente la cara, sino la impresión dactilar, conocida en otros países como huella, mi distintivo gráfico, la firma, y eso hoy yo lo puedo compartir. ¿Sí? Si quieren, al final podemos hablar un poco más, pero lo que estamos avisorando es que las notarías, tal como las conocemos, van a desaparecer. Hoy yo debería ir a una notaría solo una vez, guardar toda mi información allí y luego desde una app en un celular compartir mis datos con la fe pública que da ese notario de que yo soy yo, y que además, si suscribo un documento, me obligo a lo que allí aparezca. Entonces, en 5 años probablemente las notarías como las conocemos no van a existir. Y si conectamos LegalTech y RegTech al InsurTech y al FinTech, léanse un libro que se llama El fin de la banca. Y probablemente en los mismos 5 años no vamos a tener oficinas bancarias como empezaron a cerrarse producto de la pandemia. En la lucha contra el crimen organizado y especialmente contra el lavado de dinero, Suiza ha tenido una iniciativa importante, una participación en varias de estas compañías, y ven ustedes ahí en la diapositiva cómo se habla del KYC Net,
o del AML KYC y de muchas otras herramientas que pueden, basados en tecnología de cadena de bloques, empezar a ayudar en la lucha contra el lavado de activos. Y cerramos esta parte con la frase del buen amigo Marcus Kerbel de la FIU, la Universidad Internacional de la Florida, que dijo: en época de pandemia, el cliente no es tan bueno como lo piensa el área de negocios, ni tan malo como lo percibe compliance. Y eso para diagramar que hoy estamos enfrentados a muchísimas señales de alerta. Hoy el COVID-19 es la respuesta a cualquier pregunta, y entonces usted dice: ¿por qué se separó? Por el COVID. ¿Por qué se casó? Por el COVID. ¿Por qué entregó la oficina? Por el COVID. ¿Por qué cambió de negocio? Por el COVID. ¿Por qué se quebró? Por el COVID. ¿Por qué se volvió millonario? Por el COVID. Y ahí caben muchas cosas y caben también los delincuentes. Entonces las reglas de negocio que antes teníamos desaparecieron y hay que afinar muchísimo más el olfato en materia de compliance. ¿Cómo ha sido la tendencia? Entonces, ustedes ven allí el número de fintechs por jurisdicciones, por ejemplo, que contrastan mucho las de este lado del Atlántico con las de Europa y Asia, ¿no? Donde hay mayor desarrollo. También la regulación, como ya comenté, y esos espacios de ensayo. Yo he podido intervenir en muchos foros hablando de este tema. Recuerdo haber capacitado un team de compliance global de una entidad financiera, además española, que coincidió su encuentro, su bootcamp en Bogotá, y les hablaba de los falsos argumentos que hay entre el dinero y eh, el dinero fiat, el dinero tal como lo conocemos, papel moneda y monedas metálicas, y el cripto o el Bitcoin. Entonces decía que el cambio del perfil del cliente obliga al cambio en la banca. O sea, si usted antes atendía a adultos mayores que hacían la fila o la línea y hoy atiende jóvenes que no les gusta hacer fila, pues usted como banco tiene que cambiar. Que tanto el efectivo como las monedas virtuales se están transando más por su respaldo que más por la confianza que por su respaldo. Eso significa que ya el papel moneda no vale sino lo que representa. Ahí ya un llamado de atención a los bancos centrales aquí. Número tres, que el conocimiento del cliente basado en una relación cara a cara no ha disminuido los casos de lavado. ¿Sí? La gente sigue resistiéndose a vinculaciones no presenciales, pero yo me pregunto al contrario, entonces pruébeme que verle la cara al cliente sirve para que no sea delincuente. La ventaja de las monedas virtuales con la tecnología blockchain o cadena de bloques es la trazabilidad o el tracking que se puede lograr de quién tiene relación con este dinero representado en un Bitcoin, en contraste con lo que ocurre con el efectivo. Cuando yo tengo un billete y lo entrego a un tercero, pues desaparece el rastro, a menos de que yo marcara el billete, pero además no está muy bien que usted empiece a pintar cosas en los pesos o en los soles o en los dólares o en los euros. Y las monedas virtuales empiezan con dinero real y también van a terminar con dinero real, salvo lo que va a ocurrir para 2023, creo, en Suecia, donde desaparece por completo el efectivo. Con esos argumentos o falsos argumentos que nos han dicho para no animarnos a utilizar el Bitcoin, contrasta mucho la información con lo que aparece en Europol y les invito a leer ese reporte porque hay mucho de lavado de dinero aquí y ese lavado también coincide con casos de corrupción donde ya la coima, el soborno, no se está pagando con dinero en efectivo o con las llaves de un auto de lujo o con la matrícula en una universidad, sino que se está pagando con una USB en la que adentro pueden estar representados $1.000.000 en bitcoins. ¿Cómo funciona entonces la tecnología de la cadena de bloques? Pues tal y como aparece en pantalla, tiene, digamos, una explicación técnica detrás mucho más compleja, pero supone cómo poner en contacto a dos o más personas que acuerdan respetar un protocolo, ¿sí? Y que la información que viaje por allí va a tener dos claves, una pública, una privada, que la privada nunca la puede compartir y si la pierde no hay manera de que recupere la información y tampoco recupere los productos o servicios alojados en esa transacción. Y ese blockchain entonces está asentado
en el nodo, que pudiera ser un computador y un celular, en el protocolo, que es ese guión de información que se comparten uno y otro, en las redes, que no solamente son de dos, sino de muchos, y en un sistema que ahí es donde viene probablemente la molestia de algunos, su descentralización. Y por eso hay que hablar de esto y hay que hablar del efectivo y hay que hablar de los bancos centrales, porque si la banca está fundada en la confianza que tenemos en ella, pero además en ser intermediario del dinero que ustedes y yo tenga y que además debo colocar en sus arcas, y desaparece esa condición para yo poder comprar productos y servicios sin depender de un papel moneda o de una moneda metálica y mucho menos de un banco central, pues claro que esto está cambiando muchísimo el paradigma y las reglas de juego en los negocios y la sociedad. Como dijimos al principio, la forma de proteger la información en esa cadena de bloques, de ahí deriva su nombre blockchain, es la criptografía, es decir, que los datos no pueden ser conocidos por un tercero, y el acuerdo implícito que yo asumo de la manera como va a viajar esa información, que en algunos casos representa algo de valor. Aplicaciones hay, claro, hay muchísimas aplicaciones hoy del blockchain en las finanzas, en el sector público, en la propiedad intelectual, en el Internet. Y un ejemplo del mundo de los seguros se llama B3I. El B3I es la iniciativa de estas 5 grandes compañías, Aon, Allianz, Múnich, Swiss y Zurich, en la que basados en una plataforma de blockchain pueden resolver muchísimas reclamaciones en el mundo de los seguros sin tener que apelar al papeleo y a la dependencia de procesos que están basados en personas. Piensen, por ejemplo, en la reclamación de un seguro de avión ante un imprevisto de última hora y no haber tomado el vuelo. ¿Sí? Si usted no compra el seguro, pierde el dinero. Eso se advierte en todas las páginas web cuando uno compra un billete de avión. Si usted compra un seguro de vuelo, entonces tiene la tranquilidad de que si surgiera una situación de último momento y no toma el billete, puede ir contra la póliza y le van a hacer un reembolso. Eso hoy todo se puede con un celular y con un app que por detrás tiene la tecnología de cadena de bloques, y usted simplemente hace la reclamación y se ajusta a ese siniestro que está cubierto por la póliza. Hay muchos líderes en el negocio, unos mejores que otros, no vamos a dar nombres específicos, les dejamos ahí en pantalla lo que esta fuente estatista empieza a sacar con el tiempo. Algunos han tenido situaciones complejas que aparecen también en los portales de noticia especializados en Internet, con sanciones, con investigaciones, no tanto del mundo blockchain, pero sí del mundo Bitcoin. Y esas experiencias pueden servir para casos de éxito como el de BMW, que para la extracción de el mineral en África que sirve para hacer motores de alta precisión como el cobalto, y transparentar, si me permiten el término, la cadena de abastecimiento entre que yo extraigo el mineral de África hasta que lo llevo a las fábricas en Alemania, donde sea que se hagan los motores de alta precisión. Tengo que asegurar que es transparente y que no intermedia allí ninguna conducta delictiva o por lo menos antiética. Eso se ha logrado con la cadena de bloques. ¿Cómo luchar entonces contra el lavado de activos? Pues la lucha contra el lavado de activos arranca con esa recomendación 15 que les comenté, que se las dejo ahí en inglés en el texto original de las 40 recomendaciones del GAFI, que se refiere a las nuevas tecnologías y cómo todos los que nos movemos en el mundo de los negocios debemos acomodar nuestros controles y protocolos de debida diligencia a la nueva tecnología. Y en el documento que sugería al principio de activos virtuales y señales de alerta, en la traducción al español, los primeros casos que se encuentran después del no tan célebre Liberty Reserve, por ejemplo, de Costa Rica, o del caso del señor Udrich con Silk Road, el camino de la seda, que además significó una cadena perpetua. Estamos hablando de delito informático, ¿sí? Conductas que se hacen a información, por eso hablamos del delito informático, y que luego para su recuperación extorsionan a los dueños de los datos para que paguen por recuperar la información
y ya no en dinero tradicional, sino en Bitcoin, dicho de forma genérica, no voy a hablar de monedas específicas, y se recupera la información. Bueno, esto ya le ocurrió a un oleoducto en los Estados Unidos y tuvieron que pagar $5 millones representados en una moneda virtual. Eso nos pone de presente una discusión interesante y es si los delitos informáticos son o no delito fuente de lavado de activos, porque si no lo son, entonces no podemos hablar de una conducta de lavado, estaríamos hablando de una conducta de delito contra el patrimonio económico, donde en principio el delincuente informático no va por dinero, sino va por la información. Eh, la gran pregunta es que la información en algunos casos puede suponer dinero en sí mismo porque alguien le da valor. Y llegamos a tipologías como las del ransomware, que es el secuestro de los datos y su posterior pago. Entonces, necesitamos definir el activo virtual como propiedad, ganancia, fondo o fondo u otros activos, ¿sí? Algunos países, además de definir el activo virtual, han definido el proveedor de servicios de activos virtuales aplicando un enfoque basado en riesgo y se piden en algunas jurisdicciones que estos proveedores de servicios de activos virtuales tengan licencias que estén registrados en las oficinas de registro mercantil, tal como si fueran una compañía. Las autoridades entonces deben tomar medidas para que los dueños de sus proveedores de servicios de activos virtuales no sean delincuentes o sus beneficiarios finales y en el caso de serlo, pues que se apliquen las sanciones respectivas. También se espera que estos proveedores sean objeto de la regulación antilavado y como ya les conté, México y Colombia tienen, digamos, los primeros casos en la normatividad y deben aplicar estos proveedores de servicios de activos virtuales las recomendaciones 10 a la 21 del GAFI, empezando por la 10, que es la de debida diligencia, y terminando con la 20 y 21, que se refieren a los reportes de operación sospechosa. Con algunas reglas que ya conocemos de otras industrias, por ejemplo, la regla de viaje que se aplica para el sector de remesas, entonces poner unos umbrales en debida diligencia, registrar y guardar la información, tener datos a disposición de las autoridades, aplicar las medidas de congelamiento cuando una autoridad lo solicite. Y esos países entonces deben asegurar que prestan la colaboración internacional en una investigación en el caso que varias jurisdicciones estén involucradas y como dije, seguro tiene que convertirse en una modificación de la regulación penal sobre los delitos fuertes. Técnicamente se define el activo virtual como una representación digital de valor, ¿sí? Que se puede negociar o se puede transferir y tiene fines de pago o de inversión. Y el proveedor de servicios de activos virtuales será la persona jurídica o persona natural, la persona física o la persona moral, dependiendo cómo se llamen en sus países, que no necesariamente estando cubierta por otras recomendaciones del GAFI, es la que lleva a cabo una o más operaciones de intercambio entre activos virtuales, piensen en un Bitcoin contra el peso o en un Dogecoin contra el euro o en un Litecoin contra el dólar. Intercambio entre estas mismas monedas virtuales, la transferencia de estos activos, su custodia y administración y la participación y prestación de servicios financieros relacionados con la oferta o con la venta del activo virtual de un emisor. Entonces, como ven, hay 5 oportunidades de negocio de estos proveedores de servicios de activos virtuales y la regla de viaje, que sería lo que nos interesa a los que trabajamos en la lucha contra el crimen organizado, es documentar el nombre tanto del ordenante como el beneficiario. Por favor, no confundir esto con el concepto de beneficiario final, por eso lo asimilo al mundo de las remesas, la dirección física y teléfono de esas dos partes, un número de cuenta, comillas, un número o un distintivo alfanumérico que sirva para identificar e individualizar a cada uno, ordenante y beneficiario, pero también a la operación o al conjunto de operaciones, identificar las e-wallets o monederos electrónicos y esperemos que todo esto se acomode a un sistema como el SWIFT que hoy ha sido tan importante para la banca corresponsal. La regla de viaje entonces supone que lleguemos a una lista global de proveedores de servicios de activos virtuales, que se identifiquen sus contrapartes y las jurisdicciones en las que operan, que las transacciones persona a persona que no llegaran a pasar por un proveedor de servicios de activos virtuales, ojalá esté cubierta por una cadena de bloques y entonces eso nos permita tener la transparencia
que ofrece la cadena de bloques y la posibilidad de recaudar información del ordenante y del beneficiario de la transacción por ser un sistema atemporal o intemporal debido a su inmediatez. Ahí es donde están los grandes retos de esta situación. Para cerrar, vamos a hablar de unos casos aplicados. También a la vuelta de un correo puedo enviarles algunos videos. Y el primero es Ripple. Ripple va a convertirse en el SWIFT del futuro y del futuro cercano. Ya se han hecho algunos ensayos con bancos que quedan en España haciendo operaciones de banca corresponsal mucho más baratos y mucho más rápidos que un mensaje SWIFT que tiene un costo, que tiene una demora y que probablemente tiene alguna información que no es tan fina como la que uno esperaría en materia de lucha contra el crimen organizado. Para el caso de las remesas está Abra y es una plataforma muy conocida por aquellos que son migrantes y son inmigrantes y no tienen una cuenta de banco que se les hace difícil tener recursos, pues pueden alojar estos recursos en su celular en una plataforma como esta. También está BitPesa, que es para giros y remesas en África. Ha tenido muchísimo desarrollo. Y ese desarrollo pues está justificado en estos comparativos que les muestro en pantalla, los porcentajes de lo que costaría una remesa tradicional o una transferencia de banco contra el 3% de la plataforma. Plataforma que ya está en 10 países del continente africano, que tiene casi 30 millones de clientes, casi 300.000 agentes, más de 6 billones de operaciones para el año 2016 con 614 millones de transacciones por mes y se pueden hacer por segundo casi 600 operaciones. Estos números pues justifican precisamente el valor que tiene la cadena de bloques como soporte informático. También en el comercio exterior está casos como el de SquishChain para colocar un código QR y una plataforma de cadena de bloques para hacerle seguimiento a la carga y contener uno de los riesgos más importantes que es la contaminación. Piensen en lo que ocurre en Colombia, lamentablemente, que es el tráfico de cocaína y como muchos empresarios del mundo de la importación y la exportación se ven expuestos a este riesgo. Y casos de estudio para que ustedes los puedan revisar en la página Provenance, ¿sí? Que significa procedencia en español, y que se aplican a muchas industrias que ya empiezan a ser, digamos, éxitos. Desde el punto de vista de la lucha contra el crimen, está este de Chain Analysis, ¿sí? Una plataforma, un software que puede detectar operaciones de lavado de dinero. Insisto, esto va a depender muchísimo del catálogo de delitos fuente que haya en la jurisdicción respectiva. Hay otra que se llama TrueBet y que está basada en la información que se recaude del rostro de la persona para que el Know Your Customer de los clientes ya no dependa de un número, no dependa de una firma, sino de la validación de un distintivo corporal como sería la cara. Está CoinFirm, que sirve para detectar negocios en los que se permiten transacciones Bitcoin, pero esta herramienta permite calificar si ese negocio es un negocio que se dedica a conductas lícitas o por el contrario está cercano a conductas, a negocios, perdón, donde pueden haber conductas delictivas cercanas a los delitos fuente. Estoy pensando, por ejemplo, en lugares de entretenimiento para adultos, donde puede haber conductas relativas al tráfico de seres humanos. Y Elliptic, que la lámina lo explica por sí solo, una herramienta que previene y detecta actividad criminal con criptomonedas. Ahí llegamos a las conclusiones en el tiempo que nos han asignado en EALDE Business School, agradeciendo la invitación a esta masterclass y a ustedes por su participación. Si el negocio crece, señoras y señores, debe crecer el control, porque si no es así, el que creció fue el riesgo. Y hay que empezar a entrenarse en estas materias para contener esas situaciones. Probablemente han escuchado esta expresión en inglés, de-risking, que traducida al español está un poco difícil, pero sería como desriesguizar o como darle una situación de riesgo, una calificación de riesgo más alta a alguien o a algo por su naturaleza. Y eso está pasando, por ejemplo, con la minería de oro. Eso está pasando, por ejemplo,
con algunas entidades financieras de Latinoamérica, de ciertas jurisdicciones. Eso está pasando ahora con el Bitcoin, ¿no? Que le dicen, usted está en de-risking, cae en un sector económico que a nosotros nos eleva el nivel de riesgo y o no trabajamos con usted o se hace mucho más caro el servicio. Como dijo el señor Jim Hammerling del Boston Consulting Group en su conferencia TED muy famosa, que se le recomiendo 5 formas de liderar en una era constante de cambio. ¿El cambio es difícil? Sí. La gente se resiste naturalmente, sobre todo cuando se le impone. Entonces, esto no puede ser de manera obligada, hay que entender la cultura corporativa y de esa manera entonces podemos ayudar a las organizaciones a que entiendan mejor cómo el blockchain sí es una herramienta que transforma los negocios, pero que además puede ayudar en la lucha contra el crimen organizado y en específico contra el lavado de activos. Aquí nuestros datos por si quieren encontrar más información y mi correo electrónico para tener una comunicación directa para intercambiar algunas ideas. Muchísimas gracias a EALDE Business School por esta invitación a esta masterclass sobre el blockchain, una herramienta contra el lavado de activos. Quedo dispuesto a las preguntas o comentarios, observaciones que ustedes tengan con muchísimo gusto. ¿En el máster me escuchan? Hola Juan, ¿cómo vas? Sí, señor, aquí estoy. Sí, estamos revisando una de las preguntas que han enviado. Por alguna razón, yo no puedo ver el chat con las preguntas como en la otra sesión. No sé si deba dar clic en algún lugar especial para eso. Sí, le debes dar clic a desacoplar, que está a la mano derecha al lado de la X, en forma de un cuadradito, en el apartado de preguntas. Mm, ok, pero parece que Dentro solamente dentro del menú no, principal. sí, pero no me aparece el menú. Me aparece solamente la pantalla con el PowerPoint y yo en la pantalla del meeting. A ver, vale, entonces yo sí puedo revisar las preguntas. Sí, Eh, sí, sí. Si las quieres. Ah, ya las encontré. Ya. sí, Me dices va. que desacoplar en la parte. Sí, dentro del apartado de preguntas, Sí, desacoplar es darle clic al icono que tiene forma de cuadrado a la misma altura de preguntas. ok. Entonces ¿Pudiste? dame aquí un chance. Preguntas de desacoplar. Sí, señor. Bueno, Perfecto. carambas, sí hay muchas. Buenos saludos a todos los que nos enviaron un mensaje en Colombia, Venezuela, Dominicana y los otros países en Ecuador también. Bueno, a ver si puedo empezar a ver las preguntas. Un listado de textos, libros y documentos recomendados. Bueno, los van a encontrar en la presentación. Al final les dejé mi correo y también pudiéramos intercambiar con más información, pero en Internet, simplemente con colocar blockchain, van a encontrar muchísimos textos. Difícilmente van a encontrar documentos para
la lucha contra el lavado de dinero, lo mejor sería estudiar las recomendaciones del Gafi en su versión más actualizada. Y yo de la experiencia que tengo, sí, no he visto el primer documento, digamos, de nuevas tecnologías y prevención del delito. Es una buena idea para escribir. Sigo aquí respondiendo a Marta desde Nicaragua. El Gafi en algunas de sus recomendaciones refiere que los bancos no deben informar a los clientes cuando están siendo investigados por lavado. Digo esto porque en mi país actualmente acaba de aprobarse una reforma en ese sentido. Bueno, esa más de una consulta sobre blockchain, es sobre Gafi, lucha contra el lavado y con muchísimo gusto podemos contestar. Realmente los estándares van por la línea de no comentarle a un cliente si es que la entidad tiene, el sujeto obligado, tiene eh, un requerimiento, sea de la Unidad de Inteligencia Financiera, sea del Ministerio Público, sea de la Fiscalía, según cómo se llama en su país, porque precisamente eso puede torpedear la investigación. En algunas jurisdicciones, piensen en los Estados Unidos, está tipificado el delito de obstrucción a la justicia. Así que comentarle a un cliente que está investigándole o que la entidad ha sido requerida, pues en algunos países pudiera significar la comisión de un delito. Digo por acá, eh, me gustaría tener un artículo que menciona sobre el origen del blockchain. Sí, con muchísimo gusto podemos, María Angélica, intercambiar en el correo para que lean el documento de Satoshi Nakamoto, que fue, digamos, el que dio inicio a esta tecnología y pues darle un estudio, eso requiere un entrenamiento más especializado en matemática y en programación, pero es un buen inicio para leer y hay otros textos que pueden ayudar y algunos videos casi que tutoriales para entender este concepto de la cadena de bloques. ¿Quién regula el Bitcoin y el blockchain en el mundo? Esa pregunta nos la hace Víctor Eduardo. Gracias, Víctor, por la pregunta. Nadie, ¿sí? Y por eso hablé de la descentralización. No hay reguladores, de hecho, lo que se dio posteriormente al impacto que tuvo con el Liberty Reserve en Costa Rica o el caso de Uldrich con el Silk Road, el camino de la seda, vendiendo cocaína, armas, pornografía infantil y que estos pagos se hicieran con Bitcoin, generó todo un reto para los reguladores, para los bancos centrales en el mundo y lo único que se puede hacer es poner reglas de juego en el negocio, pero regular como tal la tecnología o regular las monedas virtuales, pues es imposible por una razón, eh, digamos, de su definición, y es que precisamente nacieron para no ser reguladas. O sea, esa es la virtud que tienen estos dos. Entonces, pretender que haya un gran regulador en el mundo, como ocurre con los bancos centrales, con el dinero fiat, pues no va a ser posible. Lo que sí debería haber es una aplicación de las reglas de otros rubros de la economía o la sociedad colocadas en el mundo blockchain y en el mundo Bitcoin. Por eso lo que hizo fue el Gafi en su recomendación 15 y léanse las notas interpretativas, no es prohibir el Bitcoin, sino pedirle a los sujetos obligados y en la medida de lo que se pueda a los reguladores de los países que le pongan unos límites a los negocios basados en activos virtuales y de proveedores de servicios de activos virtuales. Pero ponerle reglas a la naturaleza de la tecnología blockchain o a las monedas Bitcoin, pues por algún regulador no es posible. El correo electrónico, si lo coloco aquí en la plataforma, ¿lo ven todos? ¿Me escuchan? Solamente Bueno, estamos viendo la pantalla, Juan, pero no la no, que queríamos pero ver. digo que si lo respondo en la plataforma de preguntas, todos lo ven. Si no, déjenme, lo hacemos. A ver, ¿de qué manera? Ya sigo contestando las preguntas con muchísimo gusto. Eh, ¿Me confirmas que en pantalla aparezca la presentación? ¿Sí está? Ahora sí, sí. Listo. Entonces ahí dejo
el correo para quienes quieran establecer comunicación con muchísimo gusto. Bueno, yo iba por acá, a ver, María Angélica ya, Victoria Eduardo ya. María Angélica, muchas gracias por el saludo. Juan Carlos Vivanco. ¿Cuál es mi opinión acerca de la baja consolidación de las criptomonedas a lo que se tenía proyectado? Si bien el blockchain es la tecnología de base de las criptos, ¿consideras que la descentralización de las finanzas podrá ser impulsada de otra manera? Wow, esa es una tremenda pregunta. Yo de lo que he venido estudiando, porque no soy un experto en esa materia, puedo comparar, si me permiten, el mundo cripto con el mundo bursátil, desde el punto de vista de la oferta y la demanda y de cómo pueden subir y bajar los valores. A eso me refiero. Yo no sé si la descentralización se impulse desde las criptos. Yo creo que la descentralización está impulsada también desde la misma tecnología cadena de bloques, permitiendo, por ejemplo, que muchos negocios tengan otra forma de ejecutarse sin depender de los controles tradicionales. Eh, Piensen, por ejemplo, en el caso que mostré de la industria aseguradora, ¿sí? Cómo con una plataforma de cadena de bloques yo puedo hacer una reclamación de seguro sin papeleo y solamente colocando alguna información en un app específico en mi celular. Eso, digamos, puede transformar muchísimo los negocios y no tener todo centralizado, por ejemplo, en un área de reclamos, para dar solamente un caso. Pero me quedo con esa observación de la consolidación de las criptos baja o alta. Yo creo que también hay muchos intereses de tipo económico y político. No en vano, les recomiendo mucho en un texto del BIS, del Banco Internacional de Divisas, en su traducción al español, sobre si es momento de que cada banco central tenga una divisa digital, ¿sí? No la estoy comparando con el Bitcoin, pero estoy hablando de las divisas digitales, es decir, así como en muchos países hoy tenemos el ID, lo que llamamos en Estados Unidos la Green Card, la cédula de ciudadanía colombiana, como cédula de ciudadanía digital y que con un código QR otro puede convalidar que yo soy yo y que estoy vivo y que además tengo más de 18 años y que tengo capacidades para contratar, pues que eso ocurra en el mundo del dinero, ¿sí? Que ya no son los billetes guardados en un bolsillo o en una billetera, sino que sea dinero con el respaldo estatal, pero de forma digital. Eh, Pregunta don Hugo Díaz que si las empresas no financieras deben incorporar este mecanismo. Yo le voy a decir, al final todos vamos a terminar eh, relacionados con una tecnología blockchain por cualquier ruta. Por ejemplo, en el mundo de los periodistas y en el mundo del arte, eh, la música y los cuadros hoy se están vendiendo y se impide su copia, digamos, la comercialización no autorizada a través de plataformas blockchain, que aseguran que usted tenga una autorización previa o un código específico para poder, por ejemplo, descargar un libro, ¿sí? Y no compartirlo con terceros. Y si llegara a compartirse, la herramienta lo detecta y entonces usted puede ser demandado o, en el mejor de los casos, obligado a pagar una indemnización precisamente por violar los derechos de autor. Bueno, sigo por acá. Eh, Me dice doña Alejandra Sarmiento que envió una pregunta al correo. Con mucho gusto la contesto, pero tengo que salir de la plataforma para ver el correo. Eh, a ver, en la trazabilidad, ¿cómo podemos evitar el riesgo de lavado o más bien identificar el riesgo? Dice Karime Mineros. Cuando hablamos de trazabilidad y transparencia, lo que hace referencia a la cadena de bloques es a que toda la data, toda la información que se coloque, dependiendo del negocio que se trate, pero que se coloque sobre el blockchain, no se puede borrar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ha convertido esto en una herramienta de lucha contra el crimen? Piensen ustedes en la contabilidad de una empresa. Sí, pues entonces no se puede hacer doble contabilidad o no se puede falsificar la contabilidad. Lo que quedó, quedó y las autoridades luego pueden extraer esa información para hacer
sus investigaciones y detectar de allí operaciones inusuales o sospechosas, o en el peor de los casos, una operación típica de lavado de dinero. ¿Sirve para identificar riesgos? Yo creo que la tecnología no está para eso, la tecnología está para ayudarnos a hacer negocios más rápidos, más baratos y con información que va a permanecer en el tiempo, que es inmutable, que es una de las grandes características. Eh, Gracias a Mabelin por el saludo, muy amable. Víctor Eduardo dice, ¿quién garantiza el valor real de lo que allí se transa? Bueno, yo no le tengo esa respuesta, eso lo pueden contestar los expertos en economía porque el valor de las monedas virtuales depende de la oferta y la demanda, ¿sí? Y pudiéramos hacer la misma pregunta de quién garantiza que el dólar o el euro sean la moneda más fuerte. Pues el mundo de los negocios, con qué divisas se hacen más operaciones de importación o exportación. Entonces me remitiría a las reglas de la economía sobre oferta y demanda. César Elías pregunta sobre el negocio de remesas y cómo fortalecer el riesgo de fraude usando tecnología blockchain. Yo refinaría un poquito lo que usted dice, César, con mucho respeto, y es fortalecer la prevención de la exposición al fraude, ¿sí? En el mundo de las remesas. Y yo creo que ahí el blockchain tiene gran protagonismo porque precisamente alojar la data del ordenante y el beneficiario en lo que yo mando a cierto país un dinero y que el otro lo reciba en el marco de la cadena de bloques va a impedir, por ejemplo, que un funcionario de esa remesadora o un tercero que, comillas, sabiendo los datos del beneficiario, se haga los recursos, se haga los recursos dejando pues a ese beneficiario real sin el dinero. Eh, si pudiera lograrse todo esto con una herramienta de blockchain, que al principio requiere una inversión digamos, importante en tecnología, pero que luego se va a convertir en cultura corporativa y que va a dar muchísima tranquilidad y confianza en los grupos de interés. Don Arturo Obregón, un abrazo hasta Lima, gran amigo peruano y hermano de mil batallas de lucha contra el crimen organizado. Saludos a Ángela en, en Panamá. Voy bajando por aquí. Nos intercambiamos un correo entonces con José Antonio desde Perú. Saludos a Pablo Machado en El Salvador. Y Arturo pregunta, ¿alguna regulación específica antilavado con blockchain? No, no necesariamente, estimado Arturo, con blockchain, pero sí regulación que tiene que ver con las nuevas tecnologías financieras, con las fintechs. Entonces, recomiendo y también con muchísimo gusto al correo te envío la norma de México, te envío la norma colombiana y de México la regulación de las fintechs, porque una es la norma que da como el lineamiento general y otra la manera de regularse en los sujetos obligados. Entonces, quedo comprometido a enviar esa información. Un saludo para Yariela en Panamá. Permítanme que se me ha perdido aquí el mouse y no puedo bajar. A ver. El señor Pablo Machado en El Salvador dice, en relación con la ley Bitcoin, ¿qué tan ideal es que el Bitcoin sea establecido como moneda de curso legal sabiendo que es muy distinto a la moneda fiat? Mm, que sea conveniente o no, no quisiera opinar sobre eso porque es una decisión de política pública y las autoridades salvadoreñas seguramente hicieron un análisis riguroso para llegar a esa decisión. Lo que sí pudiera comentar es de las implicaciones que tiene hoy esa regulación en El Salvador. Lo primero es que hay que pensar que la moneda de curso legal hasta antes de la ley es el dólar americano. Eso significa que las autoridades de los Estados Unidos tienen jurisdicción y competencia, discúlpenme por hablar como abogado, pero
que pueden ir a El Salvador y llevar a cabo investigaciones si es que con su moneda, la de los Estados Unidos, se pueden llevar a cabo conductas delictivas. Y colocar el Bitcoin como una moneda de curso legal, una moneda no fiat, una moneda virtual, un activo virtual como moneda de curso legal en Salvador, pues el impacto que tiene es que necesariamente va a haber intercambios entre Bitcoin y dólar, ¿sí? Y si el Bitcoin es de origen legal, pues entonces estamos lavando con dólares, ¿sí? Pasados por Bitcoin. Ese es el primer gran impacto. En positivo, pues que los negocios van a ser mucho más ágiles, más rápidos, no vamos a depender del papel moneda. Y remitiéndome a la conferencia del buen amigo Carlos Burundarena, si uno quisiera luchar contra el delito basado en dinero en efectivo, pues lo mejor es quitar el efectivo de la ecuación. Entonces, lo que puede ocurrir en un plazo medio o largo en El Salvador es que se entre en desuso el dólar y ahora se hagan negocios con Bitcoin, que si son de origen legal, pues van a generar muchísimo beneficio en la lucha contra el crimen en el hermano país centroamericano. Eh, Guías al respecto, estimado Arturo, yo recomendaría, digamos, iniciarse en estas materias de varias formas, pero la primera sería leer un texto muy básico de Bitcoin y de blockchain. Luego ir a la lectura de las cuentas recomendaciones del GAFI y sus notas interpretativas. Y después de eso, ir a la regulación. No al revés, porque entonces el entendimiento puede trastocarse. Un saludo a Fernando Galván en México. Muchísimas gracias. Saludos en Guate al amigo Chapín, Edwin Federico también. Y nos pregunta, ¿crees que el uso del Bitcoin en El Salvador tendrá tendencias oportunas para lavar dinero? Perdón, tendrá, no sé si son tendencias o técnicas. Lavado de dinero, estimado Edwin, siempre se va a dar y con cualquier herramienta. O sea que el problema no es el Bitcoin y el problema no es el efectivo, como lo mencioné en mi conferencia, con esos falsos argumentos que pude expresar en ese equipo global de la entidad que les comenté. Realmente el problema no es el cuchillo. Yo puedo tener un cuchillo para hacer un platillo maravilloso o puedo utilizarlo para apuñalear y quitarle la vida a una persona. Entonces, no va a ser el efectivo, no va a ser el Bitcoin, es la persona que usa la herramienta a quien deberíamos dirigir nuestros controles. Diferencia entre Forex y Bitcoin. Sí, claro que las hay, don Nelson. Un saludo. Eh, pero no las podemos explicar aquí por razones de tiempo. Hubo muchísimas inversiones en Forex, que era colocar dinero en bancos, comillas, virtuales, en entidades financieras, pero era dinero real, no Bitcoin, sino era dólares, pesos, soles, euros, y hacer inversiones en banca. mm, en entidades, comillas, financieras en Internet esperando ciertos rendimientos. En Colombia hubo varios casos de gente que fue estafada con esto, pero como le digo, a través de correo podemos discutir con muchísimo gusto o intercambiar algunas ideas. Eh, Saludos a Marta Lisset, a María Augusta, a Jorge, a Eileen, a Teresa de Jesús, a José Antonio Coronado, que nos pregunta, ¿el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OMC y otros eh, se consideran vinculantes a las recomendaciones del GAFI? Mire, la respuesta es sí, tanto que le voy a dar un caso real. Nosotros hemos trabajado para el Banco Centroamericano de Integración Económica en Tegucigalpa, en Honduras, que es el headquarters para todas las operaciones de crédito y fomento que se tienen en el mundo, y ellos son observadores del GAFI. ¿Sí? Hay una pregunta detrás de su observación muy, muy buena y muy inteligente de José Antonio, y es cómo aplicar estas normas en banca multilateral. Ese es un desafío, ¿sí? Y solo se lo dejo para que hagamos otra masterclass si quieren, y es en banca multilateral donde se hacen los reportes de operación sospechosa. En el país donde se llegaron los fondos, en el país donde funciona la parte administrativa de esa entidad, en el país donde se firma el contrato, según la jurisdicción de crédito. Esa es una discusión interesante que pudiéramos dar en otra sesión.
Saludos en Costa Rica a Eileen, también a María Montenegro, Víctor de nuevo, David Enrique y David dice por acá, eh, ¿cuál sería la forma más diplomática para decirle al cliente que sus cuentas están congeladas por requerimientos del Ministerio Público? No, no hay formas diplomáticas de contar eso. Lo mejor es no contar y que esa persona pues se entere por los canales que el derecho penal y el derecho procesal penal tiene y seguramente tendrá que ser notificado. No hay manera de avisar porque estaría en riesgo, David, de cometer una conducta delictiva y sobre todo de trastocar una investigación de crimen organizado. Reina nos pregunta, teniendo en cuenta que en la mayoría de casos el lavado de dinero en efectivo es usado en mayor proporción por las clases más pobres y en zonas muy alejadas, que adicionalmente están más expuestas a actividades del EFT, narcotráfico, trata de personas, minería ilegal, ¿las fintech o el blockchain tendrán un efecto mayormente negativo en ellos? ¿El modus operandi en nada cambiaría frente al flagelo que ellos sufren? Reina, muchas gracias por la pregunta y tiene muchos ingredientes. El mejor ejemplo y además en respuesta positiva a lo que usted plantea es África. En África es más importante tener celular que tener cédula, ¿sí? Porque a través del celular es que pasa la información y pasa el dinero. Entonces lo que uno requiere es una buena red de internet, una buena red de telecomunicaciones para poder operar y ser visible. Entonces, entiendo la situación compleja por la que pueden pasar este tipo de personas, hablando de la pobreza, la inseguridad y su nivel de exposición al microtráfico, la minería ilegal o la trata de personas. Pero yo al contrario, eso le diría que un buen proceso de bancarización debe estar alineado con mucha tecnología, mucho Wi-Fi y muchas fintech. ¿Sí? Por ahí está ya pasando el mundo de los negocios. No voy a citar nombres concretos de empresas, pero las telcos están viendo una gran oportunidad en convertirse en proveedores de giros postales de pago a través de sus plataformas de celular, porque hoy la gente tiene más celular que cuentas de ahorros. Eso significa que los bancos les va a aparecer como buen aliado de negocios las telefónicas, las empresas telcos, quiero decir, eh, porque sale más barato utilizarlos a ellos que ya tienen un canal que colocar una oficina bancaria y mucho más cuando la pandemia nos ha obligado a encerrarnos. Bueno, vamos cerrando. Eh, Juan Carlos nos dice, monetizar servicios, productos digitales de manera anónima, ¿se cataloga ilegal o cuál es el límite legal que existe? No, siempre que no haya una persona para establecerle una responsabilidad, pues estamos, no sé si en contra de la ley, pero no es una conducta ética. Por eso, los que están en pro del blockchain y del Bitcoin y de las fintechs tienen como regla ahora, tal como dije Juan Carlos en la presentación, acomodarse a los estándares antilavado. Y uno de los estándares antilavado es conoce tu contraparte. Y para conocerla hay que dar nombre y apellido y una identificación. O sea que la forma de resolver esto rápido es que la gente entregue la información. Eh, bueno, no sé cómo vamos de tiempo para contestar tantas preguntas y si no, las envían a mi correo electrónico, con mucho gusto las podemos comentar. ¿Cuánto tiempo queda? En Colombia son las 12:15 y sé que en Europa es mucho más tarde. Sí, Juan, ya nos hemos pasado casi 15 minutos de la hora programada. Bueno, entonces yo creo que dejamos ahí, les agradecemos a todos sus saludos, sus felicitaciones muy generosos, sus comentarios y sus preguntas. Si Alde me las puede transmitir al correo electrónico, para mí será un gusto contestarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos los conectados. Después te vamos a enviar las preguntas que hayan colocado durante la exposición todos los conectados. Sí, señor, con muchísimo gusto. Muchas gracias a Alde Business School por la invitación y para mí siempre un gusto compartir con ustedes en estas masterclass. Cuídense mucho, un abrazo.